convocados para asistir, escuchar la defensa de la tesis Artefacto Cultural e Intermedialidad en Teorema de Pierpaolo Pasolini, de Erickson José Bautista, y después de su exposición pasaremos a hacer preguntas y comentarios sobre la tesis. ¿Ok? Puedes empezar, Erickson. Acuérdate que el tiempo 45 máximo. Bueno, en principio quiero agradecerle la atención a los profesores por revisar mi trabajo de tesis con la premura que se lo mandé y bueno, por estar aquí atendiendo a mi defensa. Mi trabajo de tesis se titula Artefacto Cultural de Intermedialidad en Teorema 1968 de Pierpaolo Pasolini. ¿Vale? Este tema de tesis, una problemática que abordamos, este problema de tesis, la identifiqué en mi último semestre de clases por el trabajo de teoría de análisis fílmico 2, donde analizamos Elisa Vida Mía de Carlos Saura. En esa película, el director de 1977 dirigió y tomó fotografías de la obra y luego, como 30 años después, fue publicado en España, retomó el guión y desarrolló el argumento de la película en forma de novela. Frente a esto, se me planteó la pregunta de qué hacer con aquellas obras compuestas en más de un medio. La formación que nosotros recibimos está especialmente enfocada para el análisis de productos audiovisuales conformados según lo que llamamos especialmente el modo de representación institucional y aquellos películas circunscritas en el género de la ficción. Sin embargo, este tipo de obras escapan completamente de una concepción cerrada de obra de arte que apunta hacia unos contenidos inmanentes puestos por un autor, sino que queda abierta a que aquel espectador, lector, espectador que se involucra con estas obras obtiene en su pensamiento otra calidad de obra, adquiere una complejidad mayor esta lectura frente a estas producciones artísticas que escapan a la noción de obra de arte en tanto que son compuestas de la cultura expresiva de distintos medios. Es necesario desarrollar nuevas maneras de leer. Una vez que identificamos esta problemática, estuvimos buscando un objeto de estudio más o menos medio año hasta dar con Teorema 1968 de Pierpaolo Pasolini. Esta obra, más allá de sus contenidos inmanentes, en su funcionamiento es donde está la complejidad de su propuesta. En sí, si vemos Teorema en un primer nivel, podría resumirse como una lectura muy sencilla. El crítico Miguel Ángel Barroso, español, incluso lo resume así. Él plantea que la obra plantea una lógica interior sencilla y coherente en la cual el sexo es concebido como un diálogo amoroso que solo es capaz de ser activado por este visitante pleno de luz y de dulzura, el huésped, y comprensión por sus semejantes, aunque brutal honestidad con ellos. Pasolini, en Teorema, al final de la obra, pone como un formulario de preguntas en los cuales se evidencia el supuesto teorema que plantea la obra, que es más bien una manifestación de los prejuicios ideológicos del autor. En él, Pasolini plantea que todo burgués frente a una experiencia religiosa, erótica, la religiosidad para Pasolini está directamente relacionada con el erotismo. El burgués frente a una experiencia de tal tipo deviene necesariamente en una sanción moral. Es decir, Pasolini plantea que la religión de los burgueses no es sino la propia moral. Sin embargo, a lo que revisamos realmente en profundidad la obra, nos damos cuenta que esto puede leerse, sí, en la superficie, tanto de la novela y de la película, pero que en su funcionamiento, como les venía diciendo, hay otras complejidades
que precisan un tipo de lectura diverso, interrelacional, que por su funcionamiento dialógico al mismo tiempo, cada parte se presenta formalmente heterodoxa. ¿Qué nos referimos con esto? Les voy a hacer muy brevemente una especie de mapa de la constitución del teorema. En 1965 Pasolini escribe un ensayo que se titula La senellatura que en la traducción es algo así como el guión cinematográfico como una estructura que apunta a otra estructura. Entonces allí lo que plantea Pasolini es la noción que nosotros tenemos del guión, que el guión es algo inacabado, un proceso que apunta a algo más, pero que él lo define como un ser entre, que el guión cinematográfico es un ser entre la literatura y el cine. A raíz de esta reflexión, el año siguiente, en 1966, en Nueva York, él escribe un larguísimo poema autobiográfico de unos 20 folios que se llama Poeta de las cenizas, o ¿Quién soy? Un poco más allá de la mitad de ese poema, el autor, en verso, nos ofrece la sinopsis del teorema, de lo que va a ejecutar 2 años posteriores. Esto es en el 66. A principios del 67 comienza a realizar el guión de teorema y mediados del 67 comienza a producir el guión, a coproducir el audiovisual en conjunto de la escritura de la novela. Retoma el guión y lo comienza a engordar. Y sale todo a la luz, la novela primero en marzo de 1968 y el filme en septiembre de 1968. Bueno, más allá de las vicisitudes jurídicas que tuvo la obra, primero por el año en el que se presentó, luego porque ese año Pasolini tuvo ciertos percances como en toda su vida con los movimientos de izquierda y con la población estudiantil que estaba realizando la revolución del 68. Esto hace que el acopio del teorema en su momento sea bastante problemático, realmente. Incluso la película logra entrar en circulación comercial dentro de Italia hasta 2 años después, porque entra en una serie de procesos jurídicos que la sacan de circulación. En base a ello, cabría preguntarnos ¿qué es un teorema? La noción antigua, antes de que entrara al ámbito de lo matemático, es cualquier proposición demostrable, derivada o derivable de otras proposiciones. Otra característica importante del teorema es que él, en su enunciado, contiene todos los elementos que están conjugados en esa proposición. Gilles Deleuze plantea incluso que esta novela y película no tiene una estructura teoremática sino problemática, en tanto que en la proposición completa no están todos los elementos conjugados, sino que llega un agente externo que es el huésped que problematiza todas las distintas líneas de sentido que representan al personaje. En base a ello, volvemos a lo que reflexionamos hace unos minutos, de que el teorema no es un teorema, sino un axioma ideológico del pensamiento, de la propuesta ideológica del autor. Sin embargo, la pregunta que hicimos al principio de qué hacer frente a este tipo de obras que tienen una dinámica dialógica entre 2 medios, frente al teorema nos tenemos que preguntar ¿qué es esto? ¿Es una obra de arte? ¿Es una novela que explica una película? ¿Es una película que ilustra una novela? Y allí, bueno, pues justo en este punto es donde inicia mi trabajo de tesis. Yo comienzo introduciendo, trabajando con 2 teorías de la filosofía, de la teoría de los medios. ¿Qué es una teoría? La noción griega de teoría apunta hacia un grupo de gente que ve algo, que confirma algo y que a través de ese ver la cosa lo vuelve parte de un discurso enunciable, trabajable. Sin embargo, esta noción griega de teoría, como sabemos, tiene un distanciamiento con todas aquellas producciones relacionadas con la técnica. Es decir, se apunta más bien en la antigüedad a una teoría que está
una teoría que es pura y que antecede a cualquier percepción. Sin embargo, en la reflexión de la teoría de los medios nos plantea que toda teoría es práctica en su ejecución, en tanto que como mediación de la escritura necesariamente se pone el pensamiento en otra cosa, que es el texto, que puede ser legible y puede ser compartido. Con ello, agrego yo, para participar de tal teoría, la teoría de los medios, debe venir necesariamente una reflexión de la mediación en dos niveles. En primer lugar, nivel está, como lo plantea el profesor Izaba, en tanto mediación de la experiencia con respecto a los objetos del entorno, y en segundo nivel, como lo plantea la teórica Silvestre Mariñelo, la técnica como instancia mediadora que transforma lo que inscribe. En esta esquemita podemos apreciar los postulados de las teorías de los medios en los que nosotros hemos basado nuestra investigación. Por un lado tenemos lo que plantea Izaba de los protocolos de la experiencia y la experiencia como no mediada, y por otro lado tenemos lo que plantea Mariñelo de la intermedialidad como la técnica como mediadora del pensamiento, necesariamente una producción significante. La teoría de los protocolos de la experiencia, lo que le voy a presentar primero, sigue más o menos esta estructura. La primera reflexión es evidenciar que toda experiencia está mediada por un protocolo. ¿A qué nos referimos con esto? La noción moderna de experiencia la podemos mostrar desde Descartes, en el pienso y luego existo, como una vivencia, directa y pasiva, en la cual el sujeto, frente a aquello que se le ofrece como desconocido, interactúa directamente y coge lo que coge su conocimiento, su experiencia, para luego, en lo que se le presente la misma situación, volver a enfrentarse con ello. Izaba plantea que esto no es tanto así, sino que para que sea posible todo proceso cognoscitivo, todo proceso de relacionarnos con la cosa, se necesitan unos protocolos previos. Estos protocolos, cómo se introyectan en el individuo a través de la cultura. Brevemente, con artefactos nos referimos a todo producto, todo objeto producido a través de una técnica, y con cultura a la definición que le dan Claudio Augeiro y Rodolfo Bencecray, si no me equivoco del nombre, el apellido sí estoy seguro. En ella, ellos, los teóricos, combinan las dos nociones clásicas de cultura, la antigua, que podemos rastrear desde los romanos, de la cultura como paradigma de la formación de sí, con Cicerón y todo el concepto del cultivo de la tierra y el hombre. Y luego, en el ciclo de las luces, la noción de cultura como los hitos técnicos y simbólicos que representan una civilización. En esta noción contemporánea de cultura se hibridan estas dos nociones que consideramos históricas, en tanto que, por un lado, tenemos al individuo configurado o cargado de unos protocolos que se le introyectan culturalmente a través del desarrollo y del desarrollo de aprendizaje, el tomar conciencia de su entorno contextual, y luego está la cuestión individual de una persona que, atravesada por esos protocolos, de algún modo va ampliando aquello que Izaba denomina su archivo de lo sabido. ¿Okay? Con el archivo de lo sabido llegamos a la definición del protocolo. El protocolo de la experiencia lo toma el profesor Izaba del ensayo Kafka por una literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari, donde ellos apenas introducen el término para cerrar el primer capítulo, donde se desarrolla la problemática de lo territorializado y lo desterritorializado. Esto puede analogarse, o lo vamos a explicar más bien acá, con los protocolos alternativos y los protocolos naturalizados, que es la propuesta del profesor Izaba. Primero tenemos los protocolos naturalizados de la experiencia, que son
todas aquellas preconcepciones ya introyectadas culturalmente en el individuo y a través del cual se relaciona con los objetos de su entorno. Un protocolo de la experiencia naturalizado, que para nuestra mención es muy claro, es el MRI, el modo de representación institucional. Es decir, aprendemos a ver, a ver también las películas, como dice Miguel Arroyo en la Inocente Palacio, me acuerdo en un momento aquí en esta cita. En nuestro pasillo, ustedes tienen que aprender a ver. Esto recuerda a Nietzsche, que es de quien toma el profesorizado la reflexión, que dice también se tiene que aprender a ver, a oír y a hablar. Esto, bueno, nos lleva a una toma de conciencia de los protocolos naturalizados de la experiencia. Otro protocolo naturalizado es lo que Benjamin identifica como el aura en la obra de arte. La cuestión es que si bien Benjamin plantea que el aura frente al cine era algo que se iba a perder legitimidad, lo que nos ha enseñado la historia del arte es que el aura se mantuvo y lo que hizo fue reinventarse y naturalizar lo que en algún momento se nos mostraba como ajeno. Frente a este tipo de protocolos tenemos los protocolos alternativos, que es aquellos protocolos que tenemos que generar en relación a lo que se nos presenta como desconocido. Por ejemplo, toda esta investigación mía consistió en generar un protocolo alternativo de la experiencia para aproximarme a estas obras de arte que son intermediarias. ¿Okay? Bueno, en los protocolos también en su teoría está la diferencia entre captar y percibir. Percibir como aquello que reciben los canales aferentes directamente, pero que no es procesado por el pensamiento, y la captación como la percepción matizada por los protocolos de la experiencia, que luego pasan a ser propiamente captados en el pensamiento y interpretados. Es decir, y esto me parece muy interesante, la teoría de los profesorizados, lo que se plantea en el fondo es que toda experiencia es una interpretación. Con ello pasamos a uno de los puntos que relacionan más la teoría de Isabel de Marinero, que es el pensamiento mediado por la técnica, que puede avenirse a usos ortodoxos o heterodoxos, entendamos aquellos que se inclinan a la doxa, como aquello configurado según nuestros protocolos naturalizados de la experiencia. Es decir, ahorita, no sé, cualquier película de superhéroes que podamos ver en este momento, muy difícilmente se nos va a presentar como una forma heterodoxa del pensamiento. En cambio, esas formas heterodoxas, esas cosas que no se avienen a nuestros protocolos y que nos invitan a experimentar la cosa y a crear nuevas formas de aprender, apuntan hacia los artefactos culturales, que es el centro de nuestra vida. Para hacer brevemente la conexión, del otro lado, desde la producción, tenemos la teoría de la intermedialidad, que conectamos luego con la diégesis, la cual es el punto de encuentro de estas dos teorías. Ya vamos a ver por qué. Bueno, los artefactos culturales. La noción de artefacto cultural la hemos utilizado y la presento a la comunidad de la Escuela de Artes como uno de los conceptos en la teoría que sirve para referir lo que tradicionalmente hemos concebido o hemos entendido como obras de arte y que, sin embargo, está cada vez y el cual nos pareciera cada vez más estrecho para abordar ciertas manifestaciones. Por ejemplo, frente a una manifestación como el GIF, quizás nos queda grande la noción de obra de arte con el GIF, las imágenes digitales de internet, en las cuales me parece a mí que hay una reflexión muy interesante relativa a los medios. O estos fenómenos digitales que están surgiendo con redes sociales y también, por ejemplo, con el paradigma de la blockchain en internet, están generando nuevas formas de producir arte, los videojuegos. Todas estas cosas pareciera que no entran en la noción moderna de obra de arte y que apuntar a una expansión de la noción de obra de arte, bueno, puede ser interesante, pero no es lo que yo al menos intenté presentándoles esta teoría. En principio, los artefactos culturales se diferencian
de los útiles. Para esta diferenciación, Isaba usa el abordar el ensayo de Heidegger sobre el origen de la obra de arte, en donde Heidegger da como característica principal del útil su desgaste, que ante la habitualidad, ante la cercanía, el útil se desgasta, y lo que se desgasta es un trasto, no sirve para nada. Frente a ello, el artefacto cultural, si bien puede tener alguna función, no necesariamente tiene que ser algo dispuesto a la reflexión estética, no se agota en su función. El artefacto cultural necesariamente, y es lo que caracteriza esta teoría, pone en obra un determinado aspecto de la cultura. ¿Qué es el poner en obra heideggeriano? Eso es lo que él plantea como la esencia de la obra de arte. Heidegger dice que es un poner en obra la verdad del ente que se está abordando en la obra de arte. Si bien el cambio de paradigma de Heidegger apunta de ir de la belleza a la noción de verdad, a nosotros la noción de verdad tampoco nos resulta tan interesante, y más bien nos desplazamos hacia la noción de cultura. Entonces, para nosotros, ¿qué hace un artefacto cultural? Poner en obra un determinado aspecto de la cultura. Luego podría desarrollar más esto si quisieran, pero en este momento voy a dar un poco de seguridad. Frente a ello, ¿cuáles son las partes del concepto de artefacto cultural? Materialidad, virtualidad y espesor significante. La dupla materialidad-virtualidad no debería entenderse con la contraposición entre forma y materia, que es una de las interpretaciones de la causalidad de la cosa que el mismo Heidegger descarta por considerarla histórica. Y esta, la noción forma-materia, es la que se usa especialmente en el ámbito de la estética. La dicotomía materialidad-virtualidad más bien apunta a que bueno, la materialidad efectivamente es el soporte de la cosa. En las artes plásticas es muy fácil imaginarnos la materialidad, por en tanto que hay un cuerpo escultórico, un cuerpo pictórico aquí, una materia. Pero pensar la materialidad en una cuestión como un poema, como un refrán, pensar la materialidad en una película es un poco más complejo. Por ello, la teoría de Isaba, en vez de centrarse en la materialidad, se centra en que esa materialidad desprende y está recubierta por una suerte de virtualidad, la cual no es un contenido en tanto que no se ciñe a un significado cerrado en la obra de arte, sino que es más bien como unos movimientos virtuales que circundan la cosa y que el espectador, según sus protocolos de la experiencia, va a recibir algunos de esos movimientos de la virtualidad. Y ello es lo que se denomina el espesor significante. El despliegue de la captación del espectador frente al artefacto cultural es posible por tres condiciones: los canales aferentes que garantizan la recepción, los referentes culturales que posibilitan la experiencia y la presencia de la materialidad frente al individuo. En este punto yo discuto un poquito en el trabajo la noción de materialidad que utiliza el profesor Isaba, porque por mi formación dentro de la Escuela de Arte, para mí el rescate de la materialidad es muy importante, en tanto que bueno, nosotros somos educados en el análisis formal de las distintas materialidades. En mi caso, en el análisis formal de los textos cinematográficos. Estos artefactos culturales, bueno, pueden ser casi cualquier cosa. Nosotros, para restringir el ámbito de funcionamiento de la teoría con respecto a las obras inscritas en dos medios distintos, hemos recurrido a la noción de intermedialidad que desarrolla la teórica Silvestre Mariniello a finales del 2000, pero una noción que puede rastrearse desde los 70. Incluso recientemente encontré una referencia con Gauguin Jost, uno de los teóricos cinematográficos, y que bueno, una noción de intermedialidad que no me resulta tan conveniente, pero
les presento esta cita a Mariniello, que bueno, fue vital para visualizar el proceso de funcionamiento de teorema. La autora invita a pensar la intermedialidad como el conjunto de condiciones que hacen posible los cruzamientos y la concurrencia de medios. Es como figuras que están allí trazando vasos comunicantes, el conjunto de figuras que los medios producen al cruzarse, la exposición potencial de los puntos de una figura en relación con los de otra. La intermedialidad es el conocimiento de sus condiciones, de la posibilidad de múltiples figuras, de la eventualidad con que los puntos de una figura remiten a los de otra. Retornar brevemente a este esquemita. Estos son los puntos centrales de la teoría de Mariniello. En primer lugar, ella plantea que la intermedialidad como producto de toda la reflexión generada a partir de la producción, la técnica de la fotografía y del cine especialmente, que es en la que se centra su postulado, han implicado un cambio en la literacia moderna, que es un cambio en el paradigma de aprendizaje, que ya no... ella lo que hace con su trabajo de la intermedialidad es replantearse la misma estructura y función de la universidad. Y con ello pasa por una reflexión que refrenda directamente la teoría de los medios, que es que la técnica es necesariamente una mediación. Nos recuerda lo que habíamos dicho de la teoría. De hecho, así es que Mariniello introduce su reflexión con que para los griegos, si bien la teoría era algo eminentemente contemplativo, en la misma ejecución de esa teoría ya hay una praxis, en tanto el pensamiento se está poniendo en mediación con la técnica. Luego de ello, Mariniello presenta el medio intermedial, que es el medio propiamente dicho, que podríamos relacionarlo, y así lo hace ella en este libro de Crítica de Pasolini, con el ser entre, que es el guión. Solo que el medio intermedial no estaría en una cosa, sino que para nosotros, en el tipo de artefacto que estamos analizando, está en la diégesis propiamente dicha, en la diégesis que produce estos artefactos culturales intermedialmente. Pendiente del tiempo, lleva 25 minutos. Vale, gracias. Esta es la imagen que la profesora Mariniello utiliza para ilustrar la intermedialidad. Y me encanta para que pensemos el proceso de la diégesis del teorema. Acá se encuentran dos grupos que pertenecen a contextos distintos. Por un lado están los esquimales y por otro lado están los balduinos del desierto. Sin embargo, ellos están insertos en una materia que no es lo uno ni lo otro, no es ni nieve, no es arena, sino una espesura que pareciera el pensamiento en sí mismo. Como quisiéramos ilustrar el proceso es pensar estos dos grupos de personas como las dos historias que se encuentran en nuestro pensamiento y que no podemos distinguir en el fondo si es novela o si es película, simplemente es el contenido de la cosa que estamos accediendo y cuyo espesor significante estamos escamoteando. Con ello, la noción de diégesis me gusta mucho desde que estaba en la carrera. Es uno de los conceptos que en análisis fílmico te exigen que te aprendas muy bien. Y bueno, una vez que terminé la carrera me quedé reflexionando mucho sobre ello. El concepto que manejamos en la cátedra es la continuidad espaciotemporal histórica que se construye el espectador en base a los referentes de un texto fílmico y sus referentes culturales. Esto es muy interesante porque en la noción de unidad cultural que manejan el instrumento de análisis fílmico puede hacerse una suerte de lectura extensible a lo que plantea Isabel como los protocolos de experiencia. La noción de diégesis se desarrolla también, otra vez los griegos siempre, con Platón y Aristóteles, pero para nosotros nos llega especialmente por el uso que le da Etienne Sureau, un teórico y esteta francés de mediados del siglo XX, y Gerald Genet. Yo me inclino por la noción de Sureau, porque no la conocí, porque me parece especialmente útil para abordar el problema. Esto es lo que nos dice Sureau: varias obras pueden tener una misma diégesis, lo cual no se produce sin plantear problemas cuando esta diégesis es una pura ficción.
Eso pone en juego cuestiones de lógica en la coherencia de esas obras entre sí y en la unidad de sus implicaciones. Se pone en juego la acción de una existencia en potencia, la diégesis virtualmente contenida en la obra, diégesis virtual y virtualidad, sobre una existencia en acto, la obra misma. Los conceptos de diégesis y intermedialidad no funcionan para abordar el teorema como un artefacto cultural que nos ofrece un protocolo alternativo de la experiencia. El protocolo alternativo de la experiencia es el de la intermedialidad. Bueno, en este momento, por acá, me está dando problemas el reproductor y no está sacando el audio, pero vamos a verlo por acá. En esta escena quisiera que le prestáramos atención al tiempo, que es de día, o bueno, el amanecer. En nuestro proyecto de tesis, una vez presentadas las teorías, procedimos a identificar a través de ellas ciertos aspectos del funcionamiento de la obra a través de tres partes. Primero, una introducción de los conceptos antes expuestos al proceso de producción y de lectura del artefacto cultural teorema. Luego, en tanto una descripción espacio-temporal y finalmente como una exposición de ciertos criterios de segmentación. ¿Qué hemos querido hacer con esto? Que quiero que le presten atención en esto. Bueno, en primer lugar, he elegido este fragmento primero por la sencillez del plano. Como podemos ver, es un plano de casi un plano secuencia, con unas interrupciones en detalles en la puerta, pero la cámara está en un mismo punto de vista mostrando la realidad en la que se está circunscribiendo el personaje, lo está posicionando. En la estructura, tanto de la novela como en el filme, esta escena tiene la misma posición, es decir, antecede al momento en el que Odetta comienza a salirse de sí, decirlo de algún modo, y a medir el espacio que hay entre el jardín, como intentando registrar el movimiento de lo que fue alguna vez. Viene esta escena en la cual Emilia llega a su casa después de abandonar la casa de la abuela. Con esta escena lo que está haciendo el autor es enfatizar el tiempo que tiene el personaje sentado en el banquito. En el plano anterior donde vemos esta escena, ella llega, deja su maleta y se sienta en el banquito. Suponemos que pasa la noche y este es el amanecer del día siguiente. Lo que me parece interesante es como, y pensemos de nuevo en la imagen de los baduinos y los esquimales encontrándose en la intermedialidad, es como el autor no se preocupa realmente en hacer una diégesis coherente, en que lo que esté de día sea completamente de día, en que lo que haya sido en verano haya sido completamente en verano, sino que más bien lo que quiere hacer es configurar un artefacto propiamente demostrativo, pero a partir de imágenes. Con ello vemos que en contraste de la madrugada que teníamos acá, Pasolini nos presenta el mismo paisaje como
un fondo sobre filas de átomos, surge una luna rojiza, no parece siquiera una luna, sino más bien un pedazo sanguinolento de un cuerpo grande y blanco. Es una descripción muy poética de entrada, que evidentemente no se corresponde con lo que acabamos de ver en la película. Sin embargo, en la misma unidad pone también una escena, una descripción que sí acabamos de ver casi literalmente. Más allá de los vidrios se entreven las caras de los habitantes de la casa que miran hacia Emilia, desde luego, su vieja de pañuelo. Entonces tenemos este constante dialogar de cosas, donde por un lado se problematiza lo que ya está establecido como imagen audiovisual y por otro lado se confirman y se agregan ciertas cosas a la línea de sentido del film. Luego, la siguiente escena que les quiero mostrar. Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo. Questo volesse un mondo proprio, con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove per una tecnica. Si me permiten, voy a retroceder unos segundos para que lean el diálogo. Es importante. Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo. Questo volesse un mondo proprio, con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove per una tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo. Fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto. Vetro su vetro, perché non sono capace di correggere niente e nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro corregge senza sporcarlo un segno dipinto prima su un altro vetro. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, di un impotente, niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso e tremando. E che appena un segno si presenta, riuscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno deve accorgersene. L'autore è un povero tremante idiota, una mezza calzetta, vive nel caso e nel rischio, disonorato come un bambino. Ha ridotto la sua vita alla malinconia ridicola di chi vive degradato dall'impressione di qualcosa di perduto per sempre.
que les reproduzco el fragmento que se corresponde a la novela, que bueno, me parece que podríamos tomar un tiempo de nuestra lectura. Es muy grande el montón de dibujos y pinturas dentro del cuarto de Pedro, que ha vuelto a las pequeñas dimensiones y por eso ha regresado al interior. Inspirado, enloquecido, arrebatado, el muchacho está inclinado de rodillas sobre su material, que esta vez está apoyado sobre una especie de atril. Y atención con este momento. Y como ese material es transparente, podría verse a Pedro a través del cuadro que pinta. Cuando acaba de pintar el primer vidrio, en silencio, Pedro apoya sobre él un segundo vidrio, de manera que sobre el primer cuadro monocromo se transparenta la monocromía del segundo. È especialmente interessante. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso. Come ese material y como ese material es transparente, podría verse a Pedro a través del cuadro que pinta. Bien, lo tenemos. Bueno, hay muchas cosas que decir de este fragmento. Pero en principio se los traigo acá porque me parece que es uno de los que evidencia más claro el aporte o la apuesta intermediaria del autor en la obra, donde efectivamente lo que está proyectado acá termina haciéndose firme allí. Otro momento muy interesante, lo que le prestaron atención al guión, esta parte que es casi literal lo que dice el personaje en la obra. Nadie debe saber que un trazo sale bien por casualidad, con temor, y que cuando un trazo por milagro sale bien, hay que protegerlo y custodiarlo como en una reliquia. Sí, bueno, pero muy brevemente, esta escena es una de las más complejas del film, porque a pesar de que Pasolini está haciendo como una apología a la técnica nueva, también está realizando una crítica como al arte contemporáneo. Lo complejo es que de algún modo está revisando a su mismo proceso intermedial, que era una cosa que él sabía que era una experimentación, que era una cosa que estaba claro que no, y con lo que va a seguir experimentando a lo largo de sus años. Por ejemplo, y me parece muy curiosa esta anécdota. Si bien Carlos Saura tomaba fotos durante su rodaje, lo cual es una práctica intermedial y que se evidencia en su libro de fotografía, que son increíbles, Pasolini escribía poemas durante los rodajes, durante el proceso. No es difícil imaginarnos que los poemas que están en el libro son escritos durante el rodaje, porque son como comentarios que no son del autor, no son de ningún personaje, sino como de eso, de una instancia eminentemente extradigética que está allí dándonos su voz, que revisa la obra a un matiz de contexto. Bueno, para concluir, quisiera presentar las dificultades de la investigación, que no fueron pocas. En principio, como estamos trabajando con una teoría bastante novedosa, la teoría de los medios, no hay mucho material en castellano. Casi todo está editado especialmente en alemán, en inglés y algunas cositas en francés. Sobre la intermedialidad, sí, casi toda la información está en francés, porque el Centro de Estudios Intermediarios está en Canadá, no recuerdo ahorita en cuál universidad. Otra dificultad de nuestra investigación fue que, en tanto que la teoría con la que estamos trabajando es manifiestamente inédita, el ensayo sobre la breve introducción a los protocolos de la experiencia del doctor Rizardo puede ser encontrado en academia.edu por internet muy fácilmente. El trabajo, los protocolos de la experiencia es un trabajo de preparación. Por ello, al menos eso fue lo que hice en el trabajo de tesis, expresamente dejarle lo más claro al lector, lo más claro en mis posibilidades escriturales, una teoría a la cual asumo que él, al menos en este momento, no va a poder leer. Por ello, mi primer capítulo fue tan extenso. Mi tesis, en principio, era planteada como un análisis del artefacto cultural de teorema a la luz de esta teoría.
Sin embargo, con esta limitante de que la teoría es inédita y que no solo tengo que ejecutarla, sino especialmente presentarla para que no haya ninguna confusión, me concentré en asentar las bases de la teoría de los medios, relacionando el concepto de artefacto cultural con el de intermedialidad. Y ello, por supuesto, nos ha impedido, por la extensión del trabajo, acceder directamente, realizar el análisis formal del espesor significante del artefacto. En base a ello, la decisión que hemos tomado en la revisión de la tesis es que en la cátedra de análisis fílmico, antes de hacer un análisis, lo primero que hacemos es una segmentación. La segmentación consiste en dividir el cuerpo del texto fílmico para asimilar en el pensamiento del analista lo que yo llamaría la materialidad del filme y sus aspectos y sus malos virtuales, y luego en base a esa segmentación realizo una exposición de los criterios de segmentación y una descripción de la construcción espaciotemporal. Hasta allí ha llegado mi investigación. Mi investigación entonces es el presupuesto para un siguiente estadio del análisis, donde, y acá estarían las preguntas finales, donde este proceso teórico podría extenderse a otras obras. Como preguntas finales y conclusiones y aportes de la investigación, podríamos preguntarnos de nuevo lo que nos hemos preguntado al principio, ¿qué pone en obra Teorema en su funcionamiento? Si bien pretendidamente Pasolini pone de manifiesto todo el rol de la burguesía y lo religioso, nosotros creemos, y es lo que ha parecido más interesante, que Teorema en su funcionamiento lo que hace es desnaturalizar el protocolo de la experiencia, de la diégesis, porque la diégesis también es un protocolo de la experiencia. También aprendemos a entender la historia, no es algo que es preconcebido, sino que requiere una formación cultural. Entonces Teorema, a través de esta diégesis intermedial, evidencia cómo se establece esa dinámica de constante reconfiguración y refiguración entre ambos medios. Con ello nos queda abierta, o al menos esto fue lo que identificamos con la segmentación, tomamos 4 líneas temáticas que pueden ser desarrolladas en un próximo trabajo. La primera sería el constreñimiento de los burgueses al código moral en que se han conformado, lo cual debe una imposibilidad ontológica para actuar en base a la otredad y al mismo tiempo implica el ocultamiento de la diversidad del individuo. Toda la hipótesis de Pasolini está muy enraizada en una reflexión que desarrollará en sus últimos años de vida, que maten a palos, que es sobre algo que denomina mutación antropológica. La mutación antropológica es una pérdida de la diversidad en pro a la industrialización de la vida por el neocapitalismo, en términos del autor. Perdón, solo lee las últimas, ya nos pasamos el tiempo. La utilización de iconografía y simbología y citas para la introducción de elementos religiosos paganos cristianos, la contemplación del sexo, la acepción que le da Pasolini como un gesto mediador de lo divino que se manifiesta a través de la protectora androginia del huésped, y finalmente la reapropiación de medios foráneos a la instrucción a través de inserción formal de distintas materialidades en el filme o ejercicios de énfasis en el texto, así como citas y referencias a otros artefactos. Se plantean las bases para futuros procesos de análisis que relacionen los conceptos de artefacto cultural en general, objetos compuestos intermediamente y la diégesis simplemente en el pensamiento. En fin, queda presentado ante la comunidad de la Escuela de Artes los conceptos antes expuestos que se han engranado en un proceso agrupado bajo la teoría de los medios. Este proceso no es una exclusiva de Teorema, sino que puede ser extendible a obras, por ejemplo, como Elizabeth Mía, su novela, película y fotografías, o en muchas por ejemplo, en la obra de Sebald. Hemos puesto Austerlitz por ser una de las últimas, pero él en sus textos trabaja muchísimo la relación de imagen y fotografía, no insistiendo en que no se trata de una ilustración, sino una complejización con otro medio en el mismo texto. Muchas gracias por su atención.
pasamos a una ronda de preguntas por parte del jurado, y que van a hacer comentarios, preguntas, dudas, y Edison responderá un poco según su propuesta. ¿Quién empieza? ¿Ricardo? Yo digo que para que vaya al lado del cine, yo me voy allá para mi lado. Mira, Edison, gracias por ese trabajo que me ha invitado a participar como jurado. Me agrada mucho ser. Es mucho lo que se me viene a la cabeza para comentarlo, porque la tesis está muy ricamente armada. No quiero adelantar ningún juicio, pero bueno, es mucho lo que me hizo reflexionar leyéndola. Pero bueno, tocaste justamente unos temitas que son por donde yo me quería meter, justamente, que tienen que ver primero con esa escena del muchacho, así que para mí, cuando la vi en internet, es la escena que a mí me empuja y me llama, o sea, la escena que me atrapa de toda la película, porque de alguna manera siento sí que le da un sentido poético a toda la pieza. Le da un sentido, incluso siendo una crítica al arte contemporáneo, que se puede leer así también claramente, una ironía a todo el tecnicismo contemporáneo, también toca algo que me llama la atención como uno lo pone al final, que es el problema de la creación. Sí. Que es el problema de la creación, que es el tema que a mí me empuja y que me llama. ¿Me sigue? Sí. Entonces, ¿por qué no lo pone como posible también desarrollo el problema de la creación que está planteado fuertemente ahí desde, no nos pongamos psicologistas, sí, pero sí desde el sitio del creador, la duda del creador, la intención de los creadores, el poner, que fue lo que estudiamos todo el tiempo en el seminario de Haneke que vimos hace poco. Es un tema que estaba palpitando todo el tiempo en el seminario ahí y que conversamos muchísimo. Eso me hizo falta que me lo marcara y ya va, ¿qué pasa? Lo pones, sí, evidentemente, por toda la tesis, que lo entiendo perfectamente, lo pones como comentario cuando estás hablando parte del personaje de Pedro, y que es verdad, incluye todo eso. Entonces, lo que me llama la atención de la tesis, que tiene que ver con esto, como tú lo planteas, también tú planteas todo un juego teórico para abordar Pasolini, todo un juego teórico, una mezcolanza de vidrios pintados y puestos uno sobre otro, y esa sensación me dio de todo el trabajo. Y eso me parece, eso me encantó. Bueno, lo que te iba a comentar te lo estoy diciendo ya. ¿Okay? Y no sé, quisiéramos como reflexionar de eso que estamos hablando, que toca mucho lo que hablamos en la clase con Haneke, por eso que lo toco aquí, que lo hemos conversado ahora, ¿no? Bueno, con ello vuelvo a Heidegger, según el que anima, que lo he apuntado acá porque sabía que podía ir por ahí los tiros. Ustedes no tienen marcador, ¿verdad, profesores? No sé, marcadores. Que llaman marcador. No. Bueno, pero Heidegger, en el ensayo sobre el origen de la obra de arte, plantea que hay dos momentos del ponerse en obra, el ser criatura y el ser criatura y el ser creador. Yo me enfoqué en el ser criatura, en la posición del espectador. Básicamente fue eso. En principio, profe, quería abarcarlo todo, quería abarcar el proceso de hechura de la obra, por eso me documenté tanto sobre cómo se originó la obra, pero bueno, por los alcances de la investigación me pareció que si la hacía tan integral, se me iban a escapar cosas. Entonces, por ello, pero estoy muy consciente de ello y muchas gracias por su aportación, profesor. Bueno, toca a Humberto. Yo soy Perdón, Ricardo. Yo voy a empezar, yo generalmente hablo primero un
comentarios generales, impresiones personales, y después si hay alguna duda, algunas preguntas. Pero hoy voy a empezar por una pregunta que ni siquiera es una pregunta como tal, ya en tu posición de algún modo uno lo infiere. Pero a mí me llama la atención esa conexión muy lúcida y muy sistemática que haces entre lo que es el artefacto cultural, la intermedialidad y la diégesis, ¿no? Como pasa de un concepto a otro, pero además cómo logras que estén conectados uno con otro, ¿no? Me llama la atención, en principio me gusta, pero lo que yo quería preguntarte, o que me ilustre, si quieres más que cómo se lleva a cabo esa conexión, de dónde sale esa relación, no menos tú el que hace la tabla, esa relación, pero cómo se lleva a cabo esa relación entre dos conceptos, digamos, ajenos a lo que es el instrumento de análisis propuesto por el Departamento de Cine, como el de artefacto cultural, y el de intermedialidad, que se parece a cosas que nosotros estudiamos, pero de otra perspectiva, y eso adaptarlo, o conectarlo, o relacionarlo con la diégesis, a partir de la concepción muy clara de esa definición. Bueno, en principio, uno de las cuestiones que curiosamente más me llevó tiempo fue volver a los materiales. Volver a materiales 6 y a materiales 7. No, el 6 es el que no existe. Bueno, el 6 es el que no existe. Volver a materiales 7. Para ver qué postulado de mi formación podría retomar para complejizar mi propuesta. En principio estudié bastante la noción de unidad cultural, pero bueno, ya estaba hablando mucho de cultura y de otras cosas de la otra teoría, entonces me enfoqué en esa noción de diégesis. De hecho, el ensayo sobre la diégesis es considerablemente más largo. Tiene como 15 páginas, y ahí sí me voy a los griegos y estudio bien las cosas. Porque, y esto, bueno, un error mío, me obsesioné por un periodo de tiempo, como por un mes, en investigar sobre la diégesis y encontrar de dónde había salido ese concepto, profesor. Y poco a poco llegué a la noción de Tienzulo, ya tenía en conciencia lo que son. Especialmente me concentré en todo aquello que apuntara a el proceso del pensamiento del analista, que es lo que a mí más me interesa y lo que yo quisiera seguir trabajando. Es cómo entendemos las cosas, que esa es la pregunta inicial. ¿Cómo entendemos esta cosa que son dos cosas pero es una a la vez? Y el concepto de diégesis fue el que encontré para esto. Pues lo pregunto, primero, uno puede inferir esta respuesta tanto en algunas partes del texto como en la posición de ahora, ¿no? Pero lo pregunto porque de verdad me pareció un hallazgo, por decirlo de alguna manera, esa conexión, ¿no? Desde que yo leí el proyecto hace ya un tiempo hasta el momento que empecé a leerme la tesis, estoy hablando de impresiones personales y de valores que puede tener el trabajo, ¿no? Cuando empecé a leerme la tesis me preocupaba mucho. Esto no es un trabajo de cine, o sea, no es que no sea, que cómo va a conectar todo este entramado teórico interesantísimo con un elemento de cine que además nos demuestre que hay unas herramientas de análisis o unas herramientas aprendidas en el proceso del curso, porque pasó en esta tesis, es básicamente un requisito para que el estudiante demuestre que sabe utilizar algunas de las herramientas, ¿no? Y bueno, obviamente el término de artefacto cultural tiene sus valores, el término trabajar con realidad también, pero realmente cuando decides trabajar con diégesis ya la cosa como que se ilumina un poco el camino hacia el ámbito fílmico y cinematográfico, ¿no? Que además me parece un trabajo ya a nivel de intermedialidad y de análisis fílmico cinematográfico propiamente dicho, muy arduo. Eso plantearte, por una parte, casi que estudiar párrafo por párrafo la novela y hacer una segmentación por tomas de toda la película, yo sería capaz de hacerlo. Sí, yo sería capaz de hacerlo, ¿verdad? Está muy bien. Cada uno lo ve de la flojera, ¿verdad?
Yo segmento a veces 6 películas en un semestre, Sí, pero por escena. Sí, Y me toma 3 o 4 días cada una, ¿no? Exacto, sí. Claro, Es herramienta, pero... Exacto. Es necesario para... Sí, exacto. O sea, Una finalidad. normalmente esto es un poco anécdota, pero normalmente nosotros hacemos la segmentación por escenas y se analiza, segmenta una escena de la película por todas para que sirva como el ejemplo, para ir en un momento que vamos como de lo particular a lo general, ¿no? Así se utiliza la lengua cinematográfica. Entonces yo sé no solo el trabajo que da, sino la minuciosidad que eso requiere, ¿no? Entonces eso me impresiona, pero efectivamente la minuciosidad puede ser inútil. En muchos casos, en este momento, el trabajo obviamente no lo es. Es lo que te permite escribir ese tercer capítulo tan ilustrativo y tan claro. Yo tengo unas cosas sobre los primeros capítulos, pero tanto aquí el autor y el no sé si vale la pena, ¿no? Pero sí hay, para destacar cosas que me interesan y quiero valores ya como profesor de la cátedra de análisis cinematográfico. Bueno, hay una cosa que yo destaco siempre que ocurre y afortunadamente cada vez pasa más, que es que los trabajos de tesis de los estudiantes de la mención, sino por lo menos de la cátedra de teoría y análisis, surgen de sus propios intereses, de sus propias iniciativas. Normalmente uno está acostumbrado en muchos casos a tener que llevar al estudiante hacia un camino, sugerir el tema y llevar. Eso cada vez ocurre menos por lo menos es muy buen indicio de un funcionamiento educativo. En una semana yo estaba en 5 defensas de tesis, ahora voy a la 6ª, y todos han sido así, ¿no? Lo cual a mí me impresiona mucho, lo reconozco y ahí me quito cualquier tipo de medida y un reconocimiento hacia la valía de los estudiantes, pero también creo que un reconocimiento hacia lo que ustedes han hecho de la cátedra. Y en ese sentido, el instrumento de análisis que tú seleccionas en tu concepto, de la amplitud del instrumento, lo que tú seleccionas es mínimo, son 3 o 4 conceptos nada más, pero utilizados con una claridad y además a lo largo de los 3 capítulos, ese momento una sistematicidad, o sea, tienes la sistematización como tú lo propones siempre escribo la introducción de último, pero a veces es medio falsa. Cómo tú propones los pasos a llevar a cabo la introducción, ¿no? Primero el protocolo de experiencia, el artefacto, la cultura, la técnica, etc., hasta llegar a teorema. ¿Cómo se va cumpliendo claramente cada uno de esos pasos? Me parece que es otra cosa a destacar, ¿no? Y ya, lo que termino. Primero destacar que un trabajo hecho de manera independiente en ese sentido que interés particular del estudiante, ¿verdad? Donde creo que no intervinieron para nada, creo, si me equivoco no tienen que aclarar, pero que no intervinieron mucho los profesores del departamento ni de la mención ni de la cátedra, ¿no? Pero que eso demuestra también un claro conocimiento de la teoría que se presentó desde la teoría que nosotros podemos presentar, ¿no? Y en particular el manejo y el conocimiento del término diégesis y de algunos elementos tomados de la narratología, que además yo creo que parte de ese análisis es un análisis narratológico. El problema básicamente es que la construcción espacial y temporal, que nada más concreto que eso. Puede haber una cantidad de conceptos muy abstractos a lo largo de los 2 capítulos de la tesis, pero lo que tú estás diciendo es cosas muy particulares, muy concretas y que es útil, sobre todo. Eso es lo que quiero bueno, está un poquito con parte del estructuralismo, pero básicamente un análisis metodológico, ¿no? Eso es lo que quería destacar, es decir, también que disfruté mucho el trabajo y que sobre todo ese tercer capítulo me parece, digo el tercer capítulo porque es la aplicación de la teoría, no otra cosa. El tercer capítulo puede ser muy útil para futuros trabajos y para como aporte al instrumento de análisis de la cátedra, ¿no? Por ahora no creo que sea una biblioteca. Bueno, creo que si llevamos
Bueno, primero me disculpo por la descortesía de que ustedes tienen que hablar de una teoría y que cualquier cosa él decía, no, ahí está el que lo dijo. Si no están de acuerdo, regáñenlo a él. Pero una audacia. Una audacia, claro. Y bueno, sí, hemos pensado un poco en esta teoría. Este artefacto me lo presentó Erickson y nos pareció bien interesante analizarlo, sobre todo porque era de esos casos extraños en los que uno no puede decir que algo antecede a otra cosa, sino que era un simultáneo novela y película, y eso nos hacía pensar en que eso tenía que funcionar de una manera distinta a, no sé, el cuento de Arthur C. Clarke y 2001 Odisea del Espacio, y después la novela que escribe C. Clarke, que obviamente ahí hay una diégesis, digamos, temporal clara, mientras que aquí ni siquiera quisiera llamarlo diálogo, ¿no? Sino esta intervención, o para decirlo con Deleuze y Guattari, este enchufe, ¿verdad? De dos artefactos que son un solo artefacto, de alguna manera contradiciéndose, reformulándose uno a otro, nos parecía muy interesante, y sobre todo creo que efectivamente, visto así, puede evidenciar la patentización de un protocolo distinto. Es decir, ya no vamos a ver películas como una explicando, o la película visualizando la novela, o la novela explicando la película, sino como un solo artefacto. Y quería, por eso, para ese detalle, quería detenerme en un detalle. Yo, como vengo de literatura, aunque pues, soy un apasionado del cine, un detalle de la escena que tú señalas, ¿no? La escena de la creación, ¿no? Fíjense que la presentación de Pasolini dice, Pedro podría verse a través de los vidrios. Podría es algo que no se puede reflejar en imágenes, porque es un condicional, ¿no? Es una posibilidad, una potencialidad que el lenguaje puede patentizar, pero no la imagen. Entonces, en la imagen no vemos que Pedro podría, vemos que Pedro se ve a través. Entonces, ese chispazo ahí es el momento en el que yo siento que efectivamente aquí algo está pasando, y de alguna manera lo escrito contesta lo visual y lo visual contesta lo escrito. Entonces, lo que hace que de alguna manera la significación, y esto es del otro aspecto que hablamos también, de este texto, vamos a llamarlo texto, porque para mí una película es un texto también, pero de este texto complejo, bifronte, jánico, digamos, podríamos decir, haga que uno piense que efectivamente el teorema sobre la burguesía y sobre las clases sociales no es más que una excusa. Es decir, aquí está claro, y es una cosa que yo uso mucho, lo uso incluso en los textos que tú citas, ¿no? La distinción entre lo que hace una obra y lo que dice una obra. A la hora de la verdad, a mí me parece que lo que dice esta obra es una tontería. Esta es una tontería. O sea, si viene un ser redentor y toca a un burgués, ese burgués va a terminar desnudo en el desierto, y la pobre mujer humilde pues va a volverse una santa. Entonces, es una tesis, digamos, bastante escuálida, para usar una palabra que tenemos. Pero lo curioso es que esa tesis es algo así como lo que está en exhibición, cuando en realidad lo que está haciendo la obra es una cosa muchísimo más compleja. Muchísimo. Por usted toca, profesor, algo que también creo que es importante, que es el trabajo técnico en sí mismo, que lo da como la experimentación con la técnica, es el trabajo artístico sustentado en eso, que es lo que me parece fabuloso, y que yo se lo revierto también a la tesis de Erickson, el trabajo sustentado en una teoría elaborada y trabajada. Es que eso que el jueguito ahí que me parece, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Un trabajo de reflexión que se pregunta sobre la reflexión y empieza a cruzar temas y a cruzar teorías y a cruzar, que es el trabajo creador también. ¿Cómo comprendemos? ¿No? Sí, ¿cómo comprendemos? Y ese creo que fuiste tú, Claro. Tú que dice, en el fondo, como vemos a Pedro a través estamos viendo a través de, y en general lo hacemos siempre, pero aquí tus capas de teoría en el fondo son esos vidrios que están corrigiendo, digamos, ¿no?
Y él dice una cosa muy interesante, dice, corrigiendo sin ensuciar. Sin ensuciar, que es Sin maravilloso. ensuciar. Corrigiendo sin ensuciar. Y que se vea como una cosa genial cuando lo que marca es una torpeza y una no saber qué hacer. Una lucha interna. Una lucha interna. Qué maravilloso ese texto. Así que, bueno, Maravilloso ese texto. de todas maneras, lo hablamos también Nixon y yo, lo que habíamos dicho, bueno, estos son los fundamentos para lo que sería el análisis de este artefacto como protocolo, como propuesta de protocolo alternativo, pero bueno, esa será la tesis doctoral. Exacto, ya esto iba para allá, así que Claro, hay que parar en algún momento.